De inmediato, entrando en nuestro segmento de entrevistas, vamos a darle la bienvenida al diputado Pedro Pablo Alcántara, diputado a la Asamblea Nacional y aspirante además a repetir también en la próxima elección del Parlamento Nacional. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días. Hay, No soy en este momento claro, diputado. aspirante Aspiro a la aspirante a ser diputación diputado. por vía de primarias. Fíjese que hay expectativas en torno, ya vamos a hablar acerca Sí. de las elecciones primarias que está adelantando el sector de oposición, también el gobierno nacional, las expectativas que hay en torno a una fecha que aún está por definirse por parte del Consejo Nacional Electoral y cuál debe ser ese papel del Parlamento venezolano, qué demanda el pueblo de Venezuela de esa nueva Asamblea Nacional. Eso lo vamos a comenzar en tan solo segundos, pero antes me gustaría su opinión acerca de, bueno, todo lo que está hoy en el ambiente, acerca de unos próximos anuncios que hará el primer mandatario venezolano Nicolás Maduro. Se espera para el día de hoy, luego que regrese de Cuba, porque anoche viajó a Cuba a celebrar allá el Día del Trabajador. Para hoy se esperan estos anuncios donde, entre otras cosas, el presidente ha dicho que anunciará un revolcón económico, sobre todo con medidas para el sector laboral y el sector económico del país. En primer lugar, quiero expresar a todos los trabajadores, a los desempleados, a los tercerizados, una palabra de optimismo en el futuro del país. A pesar de todo, Venezuela es una nación que pertenece al circuito energético internacional y estas coyunturas que hemos atravesado en los últimos años nos han dejado en una situación poco airosa. Pero el país tiene capital humano, el país, insisto, tiene recursos suficientes de carácter natural como para transformar estas debilidades que esperamos sean transitorias a pesar de que en los últimos 16 años se han caracterizado en esos términos, en una opción no solamente para que haya empleo en Venezuela, sino para que regresen los venezolanos y las venezolanas que están en el exterior. Sin embargo, para todos, un gran saludo y en especial para la gente del Estado Lara que hoy va a marchar allá en Barquisimeto a favor de los contratos colectivos, del pago de las deudas, de los tercerizados de la gobernación, de las alcaldías y del gobierno nacional que aún no reciben respuesta. Ahora, usted, por ejemplo, como un dirigente del sector oposición en el país, ¿qué opinión tiene o qué expectativa puede tener en torno a este llamado revolcón económico que para hoy ha prometido el presidente Nicolás Maduro? Hay preocupación en el sector empresarial, están exhortando, llamando al gobierno nacional a la necesidad de sentarse nuevamente con el sector empresarial, con el sector privado, para tratar de dar solución a algo que es una realidad que vivimos todos los venezolanos: colas para comprar alimentos, colas para comprar medicinas, cada vez más restricción en cuanto a la compra ahora con terminales de la cédula, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tiene Pedro Pablo Alcántara? Debo decir que creo totalmente inconveniente que Maduro haya viajado a Cuba antes de hacer los anuncios en Venezuela. Eso deja muy mal parada la gestión del gobierno desde el punto de vista de la autonomía, de la funcionalidad del Poder Ejecutivo. Lo deseable habría sido no un anuncio en individual, sino un anuncio con los trabajadores, con los representantes del sector empresarial, incluso con los consumidores, porque es la nueva manera de entender en la globalización de la economía la realidad. Nosotros no podemos continuar abusando del tema de la renta petrolera que está, por cierto, atravesando su peor momento. Bueno, pero se dice que el presidente va a regresar hoy mismo para hacer estos anuncios acá en Sí, Venezuela. está bien, pero insisto, lo correcto habría sido que la definición de esa política se hiciera en este país. Ya basta de dependencia de Cuba. Ya basta de continuar dictándose desde el exterior las políticas centrales de la recuperación de la economía y de la tolerancia entre los venezolanos, que es fundamental. Nosotros creemos que los anuncios deben hacerse, pero no como elementos de control, de gestión de otros, sino en la armonía. Lo que se requiere en Venezuela es fortalecer no solamente el empleo, sino la remuneración, porque el principal enemigo es la inflación. Fíjese que hablando precisamente del tema inflacionario, económico y productivo en el país, hay expectativas en torno a lo que puede ser el trabajo de la Asamblea Nacional, la actual y la que ha de venir, en una fecha que luego que convoque el Consejo Nacional Electoral vendrá la renovación del Parlamento y la instalación, según la Constitución, el próximo 5 de enero del año 2016. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el sector oposición de cara a lo que va a ser esta renovación del Parlamento venezolano? Hay inconformidad que han manifestado algunos sectores por la realización de las primarias. Ustedes, por ejemplo, en el caso específico del Estado Lara,
no habrá primarias en ningún circuito porque todo, se dijo de parte de la Mesa de la Unidad, va a ser elegido por consenso junto con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. ¿Usted está conforme con esa decisión? No, completamente en desacuerdo porque Lara tiene experiencia positiva en materia de primarias y porque usted no le puede entregar a un nuevo caudillo local la definición, la construcción de un consenso que se anuncia, pero que no se realiza en eventos de consulta con los actores políticos del Estado. Piense usted en las protestas que vio en el Estado Lara. Alfredo Ramos y la causa R protestan porque no hay primaria. El doctor Jesús Guillermo Gómez del municipio Torres protesta porque él también, que fue candidato de primarias en la alcaldía ya, considera que esa es la vía adecuada. Además de eso, en Barquisimeto, Alfredo Ramos electo en una primaria, alcalde de Barquisimeto. José Barrera electo en una primaria, alcalde de Palavecino. Y José Martín electo en unas primarias previamente, alcalde del municipio Jiménez en Quibdó. Estas experiencias en Lara empoderaron a la población ante la posibilidad concreta de poder ganar activando previamente el músculo de la participación. Esta Constitución, que está en plena vigencia, señala que su principio transversal fundamental es la incorporación de una tríada solidaria. Esa tríada es sociedad, familia y Estado, en este mismo orden. Cuando usted decreta consensos y esos consensos no tienen nada que ver con la realidad de un Estado, ¿qué ocurre? Como en el caso de Lara, que la sociedad civil desde el año pasado, en octubre, había planteado la necesidad de primarias. El obispo López Castillo también se mostró partidario de las primarias porque allí hay oportunidad de participación amplia en términos de constitución y de respeto a los derechos fundamentales. Yo quisiera una precisión con usted, señor Alcántara, y es que si, tal como usted lo señala, estas voces disidentes se han levantado en el estado Lara, el propio diputado Eduardo Gómez Sigala también ha estado con nosotros en el programa y ha manifestado su inconformidad por la no realización de primarias en el estado Lara, ¿con quién se va a realizar entonces este consenso por parte de la Mesa de la Unidad y del gobernador Henry Falcón cuando hay voces también de oposición que se han levantado en contra de esta decisión del consenso o de la imposición de candidatos? Debe ser con la ciudadanía. La sociedad civil de Lara es dinámica, es potente, es activa, es corresponsable, tiene una larga tradición. En Lara nació Secocesola, un movimiento cooperativo. Por cierto, la República de Venezuela, de acuerdo a esta Constitución, es una república federal cooperativa con sentido de corresponsabilidad. La opacidad con la cual la Mesa de la Unidad y el propio gobernador Falcón ha tenido que admitir ante la presión de los periodistas que en efecto él es armador del consenso, según lo dijo Chuo Torrealba. En consecuencia, lo que ha ocurrido es que se le ha entregado a un hombre, repetir las mismas historias caudillescas. Yo invito incluso a Enrique Capriles a que promueva primarias en el estado Miranda. Esa es la manera más democrática. Bueno, pero es que la situación del estado Lara también se está repitiendo en el estado Miranda, donde se dijo que el consenso iba por la vía del gobernador de esa entidad, Enrique Capriles, que era quien iba a llegar al consenso con los nombres para los candidatos a diputados por el estado Miranda. No estoy enterado de los detalles de cómo ha construido el consenso allí. He oído algunas voces críticas, pero en todo caso la solución es la primaria y el propio Enrique lo sabe. Él fue escogido entre varios aspirantes a la candidatura presidencial por el factor democrático en una primaria, con un resultado extraordinario, 49.4% de los votos del país, según las cifras del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa.